Bienvenidos a Cálculo 2, sesión 13. En esta oportunidad vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Los contenidos que vamos a revisar: ecuaciones diferencial lineal de primer orden, algoritmo de la solución de la ecuación diferencial de primer orden y problemas de mezcla. Y finalmente, la ecuación diferencial de Bernoulli. Empezamos con la ecuación diferencial lineal de primer orden. La ecuación diferencial de primer orden tiene la siguiente forma: a sub 1 derivada de y respecto de x más a sub 0 por y igual a un g de x, con el a sub 1 de x diferente de 0. A toda ecuación que tenga esta forma se le conoce con el nombre de ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces ya saben ustedes qué cosa es una lineal y de primer orden, ¿correcto? Entonces, el a sub 1 y el a sub 0 son funciones que dependen de x, y g también es una función que depende de x. Una forma equivalente de escribir una ecuación diferencial lineal de primer orden es dividiendo entre todo entre el a sub 1 de x. Si lo dividimos, entonces aquí este primer término tiene coeficiente 1, y en este segundo término su coeficiente sería a sub 0 de x sobre a sub 1 de x, y se divide el g entre a sub 1 de x, haciendo como un nuevo cambio, una nueva variable. Diríamos aquí derivada de y respecto de x más un p de x por y igual a un f de x. Entonces, el p y el f son funciones que dependen de x. Ahora demos respuesta a esta pregunta. Acá nos dicen cuáles son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. En esta primera podemos reconocer que sí es una ecuación lineal de primer orden, porque se tiene la derivada, el p, que sería el x al cuadrado, por el y igual al f, que en este caso vendría a ser el logaritmo natural de x. En este segundo ejercicio diríamos no, porque aquí en este segundo término debería estar p por y aquí está el y al cuadrado. Entonces no es una ecuación diferencial lineal de primer orden. En este tercer ejercicio, pues sí lo es. Si desarrollamos el k por t sub 0, vendría a ser el f, y menos k por t tendríamos el p, que sería el k, y estaríamos cambiando el t por el y, y aquí el y', vendría a ser la derivada de t respecto de t. Entonces, sí es una ecuación diferencial lineal de primer orden. En este cuarto ejercicio, pareciera, ¿no? Tendríamos aquí el a sub 1 de x por el y' menos el a sub 0 de x por el y igual. Aquí tengo un x, pero acá se tiene el seno de y. Y acá todo este término debería ser en función de x para que sea el g de x. Entonces, por este seno de y decimos no. Y en el 5 se tiene 3 derivada de y menos 5y igual a x al cubo. Sí lo es. Entonces tiene la primera forma, el a sub 1, el a sub 0 y el g. Aquí en el 6 decimos no. Observa, el coeficiente tiene la variable y debería ser una variable o una función que depende de la variable x. Entonces, por este término de acá está fallando y diríamos que no es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora veamos un algoritmo de cómo solucionar una ecuación diferencial de primer orden. El factor integrante.
Dado una ecuación diferencial lineal de primer orden, derivada de y respecto de x más p de x por y igual a un f de x. Se define el factor integrante fi a la expresión dada por factor integrante es el e elevado a un p de y diferencial de x. Este p es el que se encuentra en la ecuación diferencial. Este factor integrante lo que vamos a hacer ahora es multiplicar, ¿no? Entonces miren acá, escribimos la ecuación diferencial lineal, multiplicamos por el factor integrante y al multiplicarlo vamos a tener e a la integral p de x diferencial de x por el y' más e elevado a la integral de p de x diferencial de x por p de x por y igual e a la integral p de x diferencial de x por la función f de x. Está multiplicando a toda la ecuación. Luego, por la derivada del producto, se tiene lo siguiente. Observemos aquí que aquí es la derivada de y, ¿cierto? Multiplicado por un término. Más, ahora el y está sin derivar y se ha derivado el e elevado a la integral. Observa, cuando tú derivas e elevado a la u, es e a la u por la derivada de u, ¿correcto? Entonces, sígueme. Si yo estoy derivando e a la integral, sería e a la integral por la derivada de la integral. Y cuando tú derivas la integral, que es el exponente, lo que queda es la función que se está integrando. Entonces, ahí nos estaría dando la regla del producto. Entonces, aplicando la regla del producto, tendría que ser derivada respecto de x, el e elevado a la integral del p de x diferencial de x por y, igual a la integral a e elevado a la integral p de x diferencial de x por f de x. Integramos, ¿no?, respecto de x. Ahora, al integrar, tendríamos lo siguiente. Nos va a quedar e elevado a la integral p de x diferencial de x por y igual integral e a la integral del p de x diferencial de x por la función que depende de x por el diferencial de x más una constante. Esta constante sale al integrar, ¿no?, la constante de integración. Entonces, ahora para despejar el y, mira, el e a la integral del p de x diferencial de x pasa al otro lado a dividir, que a la vez estaríamos colocando con exponente negativo. E a la menos integral del p de x diferencial de x que multiplica a la integral de e a la integral del p de x diferencial de x por la función que depende de x por el diferencial de x más la constante. Y esto viene a ser la solución de una manera general a la ecuación diferencial de primer orden, ¿no?, lineal de primer orden. Entonces, anotemos esa solución para luego poder resolver ejercicios. Aquí nos dan un ejemplo. Dice, resolver la ecuación diferencial lineal x por y' menos 4y igual x a la sexta por e a la x. Vamos a reescribir la ecuación diferencial, pero dividiendo todo entre el x, ¿no?, para que quede solamente el y'. Entonces, si lo divido entre x, el primer término me queda y'. En el segundo término, menos 4 sobre x por y. Y en el segundo lado de la ecuación, x a la sexta entre x, nos queda x a la quinta por e a la x. Ahora, vamos a identificar con el p y el f. El p vendría a ser menos 4 sobre x.
Ahora, reemplazando en la solución que hemos visto anteriormente, sería y igual e a la menos integral del p, pero el p es menos 4 sobre x, diferencial de x, que multiplica integral, aquí es la función x a la quinta por e a la x por e elevado a la integral de p, y el p es menos 4 sobre x, diferencial de x. Todo esto diferencial de x, más la constante. Ahora, integramos en el numerador y se tiene menos por menos es más, y este es 4 logaritmo natural de x. Tenemos ahí e a la 4 logaritmo natural de x. Dentro de la otra integral se tiene el x a la quinta, e a la x por e a la menos 4 logaritmo natural de x, más la constante. Aplicando propiedad de los logaritmos, tenemos aquí el e elevado a la 4 logaritmo natural de x, es lo mismo colocar x a la cuarta. Es lo mismo que colocar x a la cuarta. Bien, veamos aquí por qué. Veamos aquí por qué. Observa, por propiedad, el e elevado al logaritmo natural de a, esto es igual a a. Entonces, esto es una propiedad. Otra propiedad que estaría usando es lo siguiente. Si se tiene x por el logaritmo, si se tiene a por el logaritmo natural de x, esto se escribe el logaritmo natural del x elevado a la a. Entonces, estas dos propiedades es la que se está utilizando para decir que es x a la cuarta, ¿no? Es decir, e a la 4 logaritmo natural de x es lo mismo escribir e elevado al logaritmo natural del x a la cuarta. Y es aquí donde, aplicando la propiedad, nos estaría quedando x a la cuarta. ¿Sí? Espero que hayas comprendido esta parte. Bien, entonces, teniendo ahora esa parte, ¿no? Tenemos aquí y es igual a x a la cuarta, que multiplica la integral x a la quinta y a la x, y aplicando la misma propiedad, pero en este caso es menos 4 la que se va a elevar el x, sería x a la menos 4, y aplicando propiedad de la teoría de exponentes, estaríamos ubicándolo en el denominador, x a la cuarta. Y luego, haciendo una simplificación, tendríamos la integral de x por e a la x. Y calculando esa integral, resulta que y es igual a x a la cuarta, que multiplica x e a la x menos e a la x más la constante. Y con esto hemos encontrado la solución a la ecuación diferencial que nos están dando. Si no lo has entendido, te invito a que tomes un lapicero, un cuaderno y te pongas a verificar los cálculos. Continuamos. Problemas sobre mezclas. En esta parte nos dicen lo siguiente. Se tiene un recipiente con un volumen V sub 0, un volumen inicial, y una cantidad de soluto Q sub 0, donde está entrando una solución de concentración C sub 1 a una tasa A, y está saliendo la solución de concentración C de T a una tasa B. Se requiere saber, entonces, la velocidad, el volumen en cualquier tiempo, la cantidad de soluto en cualquier tiempo,
y la concentración que se define como la cantidad en un instante t sobre el volumen en un instante t. Debería ser la concentración de soluto en cualquier tiempo. Y aquí tenemos esta imagen que representa pues el líquido que está ingresando o la mezcla que está ingresando y la mezcla que está saliendo. El volumen en cualquier instante t se modela de acuerdo a la siguiente ecuación. El diferencial de volumen respecto del tiempo vendría a ser a menos b, ¿no? La cantidad que entra menos la cantidad que sale. Resolviendo por variables separables, tendríamos lo siguiente, que el v es igual a menos b por t más una constante de integración y colocando pues su condición inicial, el volumen inicial. Entonces, el volumen en cualquier tiempo, en cualquier instante, va a estar dada por la siguiente ecuación. A menos b por t más el v sub 0. Entonces, lo que ingresa menos lo que sale por el tiempo más el v sub 0. La cantidad de soluto en cualquier instante, vamos a modelarlo de la siguiente manera. La derivada de Q respecto de T es la razón de entrada de soluto menos la razón de salida de soluto. Entonces, lo que ingresa menos lo que sale. Y la razón de entrada sería A por C sub 1 y la salida menos B por C de T. Entonces, no se sabe con qué concentración sale. De aquí entonces, pasando al primer lado, tendríamos lo siguiente. La derivada de Q respecto de T más B sobre B de T por Q de T. Recuerda que la concentración de salida está definido como Q sobre V. Entonces aquí se está reemplazando por Q sobre V y ambos están dependiendo de T, del tiempo. Y esto será igual al A por C sub 1. Y con una cantidad inicial en el Q sub 0. Ya esto viene a ser una ecuación diferencial lineal de primer orden con una condición inicial. Para trabajar con estos problemas de mezcla es necesario recordar las siguientes unidades. Aquí tienen ustedes una tablita donde se ve para el volumen, el soluto, el tiempo, el caudal de entrada, caudal de salida, concentración de entrada, concentración de salida. Entonces, acá tienen ustedes las notaciones que se usan. A y B son caudales de entrada y salida. C sub 1 y C sub 2, concentración de entrada y salida. Y aquí nos están indicando las unidades en las que se pueden presentar en los problemas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, un tanque tiene 200 litros de agua donde se han disuelto 30 gramos de sal. Se ingresa 4 litros por minuto de solución con 1 gramo de sal por litro y sale la mezcla a una tasa de 4 litros por minuto. Calcular la cantidad de sal en cualquier instante. Aquí se tiene la figura. Está ingresando 4 litros por minuto y tiene con ello 1 gramo por litro. Inicialmente se tiene 200 litros con 30 gramos de sal. Y lo que sale es 4 litros por minuto con una concentración que no se conoce. Vamos a ver la solución. Los datos. Volumen inicial 200 litros. La cantidad inicial de sal 30 gramos. En este caso, lo que ingresa con lo que sale son iguales. Ambos tienen una entrada y una salida de 4 litros por minuto. Hasta el caudal.
y la concentración con la que ingresa es de 1 gramo por litro. Ahora vamos a hallar el volumen en cualquier instante. Para hallar el volumen en cualquier instante, recuerda que hay una ecuación, A menos B por T más el volumen inicial. A y B nos dicen que son iguales. Entonces, a la hora que restamos, esto resulta 0. Por lo tanto, se tiene que el volumen en cualquier instante es el volumen inicial. Y eso es de 200 litros. Para calcular el tiempo acá, entonces la ecuación diferencial dice acá la derivada de Q respecto de T es igual a A por C sub 1 menos B por C de T. Reemplazamos los datos. Tenemos aquí lo siguiente, el C de T ya sabemos que lo vamos a reemplazar por el Q sobre su volumen. Entonces el volumen inicial es 200, aquí está, 200, tiene una salida de 4 litros por minuto. Eso va a ser igual a A, que son 4 litros por minuto, por su concentración que vale 1. Solo estamos reemplazando. A vale 4, B vale 4, C sub 1 vale 1 y el C de T vendría a ser la cantidad sobre el volumen. Y la cantidad es Q y el volumen es de 200. Y la cantidad de sal inicial que tiene es de 30 gramos. Aquí no tenemos ese dato. Ahora, resolviendo la ecuación diferencial lineal con el factor de integración. Entonces, es E a la integral de P. En este caso, el P es 4 sobre 200, que simplificando es 1 sobre 50. Hallando esa integral, diremos es E a la T sobre 50. Bien, dale acá una miradita, date cuenta, se tienen los datos, hallamos el volumen que depende del tiempo, como el A y el B son iguales, entonces nos queda el volumen inicial. Se tiene la ecuación diferencial y reemplazo los datos. A es 4 sobre 200, A es 4, el B que pasó al primer lado a sumar, el B es 4 y C es Q sobre 200. Y la cantidad inicial es de 30. Bien, y entonces el factor de integración es E a la integral de P y P es 4 sobre 200 que simplificando es 1 sobre 50. Entonces la cantidad de sal en cualquier instante viene a ser Q de T igual a 200 menos 170 por E a la menos T sobre 50. Ahí tienen ustedes la respuesta, ¿no? Entonces, utilizando la ecuación diferencial lineal de primer orden, tenemos aquí la respuesta. Ahora, la ecuación diferencial de Bernoulli. Una ecuación diferencial de Bernoulli es de la forma derivada de y más p de x por y igual a un f de x por y a la n. Fíjate lo diferente con respecto a la lineal de primer orden, no tiene el y a la n. En este caso, agregarle el y a la n ya se convierte en una ecuación diferencial de Bernoulli. Pero n debe ser diferente del 0 y diferente del 1. Ahora, para resolver esta ecuación de Bernoulli se debe de hacer un cambio de variable para transformarla en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y el cambio de variable es z igual y a la 1 menos n. Entonces, haciendo este cambio de variable, vamos a convertir a esta ecuación diferencial de Bernoulli en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Derivar, porque yo tengo que reemplazar la derivada. Entonces, derivando, se tiene 1 menos y
por y a la menos n por la derivada de y respecto de x, ¿no? Eso es usando regla de la cadena. Y al reemplazar en la ecuación que nos da, nos va a quedar la derivada de z respecto de x más 1 menos n por p de x por el z igual a 1 menos n por f de x. Entonces, date cuenta que esta ecuación diferencial de Bernoulli que tiene el y a la n, por el cambio de variable, se transforma en una ecuación diferencial lineal de primer orden, pero donde su variable es z, que depende de x. Resolvamos ahora una ecuación de Bernoulli. Nos piden aquí resolver la ecuación x de y sobre dx más y igual x al cuadrado por y al cuadrado. Volvemos a reescribir la ecuación, pero dividiendo toda la ecuación entre x. Se tiene de y sobre x más 1 sobre x por y igual al x por el y al cuadrado. Entonces ya tiene la forma de la ecuación de Bernoulli y puedo identificar cuánto vale n. Entonces, en este caso, n vale 2. La sustitución vendría a ser z igual y a la 1 menos 2, es decir, y a la menos 1. Despejando el y, tendríamos que y es igual z a la menos 1. Derivando el y con respecto a x, vendría a ser igual menos 1 z a la menos 1 menos 1, sería menos z a la menos 2 por la derivada de z respecto de x. Reemplazamos en la ecuación diferencial que nos han dado, que es la derivada de y respecto de x más 1 sobre x por y igual x por y al cuadrado. Si yo reemplazo la derivada de y respecto de x, tengo que reemplazar el menos z a la menos 2 derivada de z respecto de x. Aquí lo tenemos, más 1 sobre x por y. Y el y es z a la menos 1. Entonces coloco aquí z a la menos 1. Igual x por y al cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado, el y sería z a la menos 2. Entonces colocamos aquí z a la menos 2. Luego multiplicamos a toda esta ecuación por menos z al cuadrado. ¿Para qué? Para eliminarlo y convertirlo en 1, ¿cierto? Entonces acá esto se convierte en 1 y tendríamos el siguiente resultado. Derivada de z respecto de x, como se ha multiplicado por menos, sería menos por más menos, 1 sobre x, se tiene z a la menos 1 y lo estoy multiplicando por el z al cuadrado, entonces me queda simplemente z. Aquí al multiplicar sería más por menos, menos x, z a la menos 2 por z al cuadrado, sería z a la 0 y resulta 1. Entonces solo nos queda menos x. Ya tengo la ecuación. Ahora resolvemos la ecuación diferencial. dz sobre dx menos 1 sobre x por z igual a menos x. Identificando el p vendría a ser menos 1 sobre x, la función menos x. Entonces lo escribimos, z es igual e a la menos integral del p, y el p es menos 1 sobre x. Multiplicado todo por el menos x e elevado a la menos integral de 1 sobre x diferencial de x. En este caso se tiene menos por menos más e elevado al logaritmo natural de x. Menos x por e a la menos logaritmo natural de x. Diferencial de x más la constante. Por propiedad de los logaritmos, esto se convierte en x. Y e a la menos logaritmo natural de x se convierte en x a la menos 1, multiplicado por x. Al multiplicarse, menos x por e a la menos x nos da menos 1. Entonces integramos menos 1 y se va a tener aquí x es igual, o z es igual x por menos x más k. Multiplicando se tiene menos x al cuadrado más k por x. Reemplazando el z es 1 sobre y. Y despejando
tenemos que y es igual a 1 sobre menos x al cuadrado más k por x. Y con esto hemos resuelto el ejercicio de la ecuación diferencial de Bernoulli.